es importante la filosofía? Bueno, es importante la filosofía porque nos ayuda a centrarnos y poder comprender nuestra propia vida. También nos ayuda a reflexionar sobre nuestra vida, como su nombre lo dice, o sea, la sabiduría. La filosofía es el amor a la sabiduría. Entonces, desde cualquier punto de vista, conocemos. Por ejemplo, desde que vamos por la calle y nos tropezamos o así, estamos adquiriendo conocimiento porque vamos a tener después más cuidado al caminar. También es muy grande su importancia porque busca el camino al conocimiento, como ya lo había mencionado. Es importante para comprender las cosas también equivocarnos muchas veces, como cuando de pequeños nos quemamos con la plancha. Sabemos que a la siguiente vez no vamos a tocar la plancha porque ya nos habremos quemado. Entonces, desde a partir de los errores también conocemos. Su utilidad en la sociedad es la práctica y el sentido común. Es importante practicar las cosas para también obtener un conocimiento. En cualquier punto que nosotros veamos la filosofía va a ser importante porque a partir de ella se adquiere el conocimiento y si lo practicamos pues mucho más. También hablamos de la experiencia. La experiencia es importante para adquirir conocimientos, como ya lo mencioné, el ejemplo de la plancha. Entonces nos ayuda para centrarnos más que nada y enfocarnos en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida personal, sino también en la escuela y en algún trabajo. Siempre va a ser importante la filosofía. A lo largo de la vida nos hacemos muchas preguntas. A continuación voy a mencionar unas más de las importantes preguntas que me he hecho, bueno, nos hemos hecho para descubrir nuestra filosofía y poderla construir. Primordialmente siempre nos preguntamos qué es la vida, porque la mayoría de las veces no sabemos ni qué hacemos aquí. Otra de las preguntas podría ser ¿qué propósito tiene tu vida? Además, ¿cómo conocemos? ¿Cómo se transformó el universo? ¿Qué valores son los trascendentales que hacen que podamos ser unas personas que tengan respeto? ¿Qué es la libertad para nosotros? ¿Qué es poder hacer cosas que nosotros queremos? Además, casi siempre en nuestra familia creen en una cierta religión y ahí a veces no queremos seguir eso, entonces nos podríamos preguntar si creemos en un ser superior. ¿Qué sentido tiene nuestra vida aquí en la Tierra? ¿Cómo es que pasa el tiempo tan rápido? ¿Cómo nos construimos nosotros? ¿De dónde provenimos? ¿Qué queremos ser de grandes? Yo creo que algo muy importante que siempre nos decimos es qué vamos a hacer en nuestro futuro. Y para eso tenemos que tener claro el propósito que vinimos a hacer aquí, las cosas que queremos hacer, cómo es que queremos ser, si queremos ser felices, si queremos ser egoístas o entre otras cosas. Yo voy a hablar sobre la importancia del desarrollo del pensamiento filosófico. La filosofía es el amor por la sabiduría, tal y como la entendían los antiguos griegos, que se preguntaban acerca de materias tan fundamentales como la existencia, el conocimiento, la verdad o la moral. Este amor por la sabiduría fue el primer peldaño que aportó las primeras naciones de conocimiento para el mundo occidental y que hoy en día suponen la base de la ciencia tal y como hoy en día la conocemos. Por eso podemos encontrar la importancia de la filosofía en su propia existencia como disciplina que ha construido el resto de las ciencias de estudio. A pesar de que en la actualidad la valoramos muy poco o casi nada, esta ciencia es la primera que ha fomentado el avance de los progresos del ser humano en casi todas las demás disciplinas científicas, políticas y sociales, pero sobre todo mediante el razonamiento intelectual. Esto es lo que sitúa a hombres y mujeres por encima del resto de los seres vivos que pueblan el planeta, ya que mediante la práctica de la virtud se dirigen hacia la búsqueda de la verdad. Y así la filosofía ha alimentado durante siglos la curiosidad de hombres y mujeres, lo que les ha llevado a analizar y reflexionar sobre el mundo que los rodea, llegando a profundizar el conocimiento desde un punto de vista objetivo. En consecuencia, la filosofía se puede considerar como la madre del pensamiento científico.
Para mí la libertad es un derecho de todas las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho básico. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios, es decir, la toma de decisiones conforme a lo que nosotros queramos. Por ejemplo, decidir nuestra manera de vestir, qué vamos a estudiar, qué vamos a comer hoy, etc. La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional, que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas, reglas o leyes que tienen por objeto el comportamiento intersubjetivo del ser humano, es decir, recíproco de los hombres entre sí, que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Existen derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad, con los cuales un individuo nace y un gobierno no puede quitárselo. Por obligación se entiende que es la situación en la cual un individuo tiene que dar, hacer o hacer algo de acuerdo a la moral que observa y sostiene. Y por otro lado, la obligación también es la dedicación que una persona le otorga a una actividad que le corresponde y ocupa llevar a cabo. Por ejemplo, los estudiantes tenemos como obligación estudiar, aunque existen casos en los que muchos trabajan y estudian, pero trabajar no es una obligación. Bueno, yo voy a hablar sobre las formas de expresión humana. Primeramente, las formas de expresión humana se pueden representar en diversas formas, tanto pueden ser artísticas como comunicativas. Por ejemplo, los tipos de expresión artística son, por ejemplo, la danza, la escultura, la música, la pintura, la poesía, la cinematografía, la fotografía, la arquitectura y la literatura. Estos son algunos ejemplos de las formas de expresión humana que tiene la humanidad. Además de esto, las formas de expresarnos o de comunicarnos entre nosotros han sido muy importantes debido a que el ser humano es un ser social por naturaleza y la necesidad de comunicarnos entre nosotros ha dado la posibilidad de que surja diferentes formas de expresarnos. Tanto puede ser como una danza o un buen libro que escribamos o una pintura que exprese algo. Por ejemplo, yo puedo pintar alguna pintura que exprese mi felicidad o otra que exprese mi dolor, mi angustia, mi tormento. Hay muchas formas de expresión, de expresar lo que sentimos y lo que hemos vivido. Y creo que es todo de las expresiones humanas. Bueno, yo voy a hablar sobre la filosofía de vida. La filosofía es parte importante de la vida de cada uno de nosotros, porque mediante ella podemos encontrar respuesta a nuestras preguntas que nos hacemos diariamente. No está para dar con la verdad directamente, sino para crear un camino que logre interpretar realidades posibles. La filosofía es el arte, la ciencia, de conectar desde la subjetividad pragmática y la objetividad probable estos dos mundos. Solo sé que no sé nada es una excelente explicación porque el fin de la filosofía no es saber, sino entender. Esta es una decisión que tomó aquel que usa la filosofía en el momento de satisfacción determinada que tiene de un tema específico. La filosofía nos ayuda a interpretar diferentes teorías del origen de la vida, para conocer lo que realizaron los diferentes filósofos, los avances en la tecnología, matemáticas, ética, literatura, política, historia,
en la que cada uno se enfoca y aporta algo.